seguramente, Fernando, buenos días. Ya hemos compartido, así que todas las explicaciones, las presentaciones y todo lo demás, lo vamos a saltear porque ya nos conocemos todos. La mecánica, como siempre, sí la repasamos brevemente, es la misma. Nos comunicamos a través del chat. Por ahí podemos intentar algo mejor, alguna cosa más larga de conectar el audio. Ustedes me preguntan y después lo desconectan, así no se acopla. Algunas veces hemos probado eso y no sale mal. Así está bueno también. Bueno, estimadísimos, voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a las efectividades conducentes, dijera Marcelo, mi jefe. Ahí estamos. Me van a avisar entonces si están viendo la presentación. Así me quedo tranquila de que estoy hablando y que... Perfecto, muchas gracias. ¿Y se escucha bien también? Sí, genial. Bueno, denme un segundo, voy a hacer un pequeño cambio de red. Por las dudas. Perfecto. Bueno, entonces, les decía, el propósito de nuestro encuentro de hoy tiene que ver con trabajar, digamos, el cambio de paradigma o el quiebre de paradigma que se da cuando nosotros necesitamos resolver, trabajando en el contexto de las clases y los objetos, en el paradigma de objetos, necesitamos resolver un problema de persistencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene una gran parte de mecánica procedimental y otra parte, obviamente, de decisiones de diseño. ¿Cómo hacemos para nuestras estructuras de diagramas de clases que responden a un paradigma de objetos? Las podemos hacer persistentes sobre un modelo lógico relacional, sobre una base de datos relacional. En nuestro caso concreto, en el 111.000, estamos hablando de clases programadas en Java y que necesitamos hacer la persistencia hacia MySQL, que es la base de datos relacional que nosotros hemos elegido para trabajar dentro del programa 111.000. Entonces, esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar repasando, digamos, el concepto del paradigma, qué es un paradigma y qué diferencia hay entre el paradigma estructurado y el paradigma orientado a objetos en esencia, digamos, ¿no? Y después sobre ese planteo vamos a ir abordando los diferentes conceptos que vamos a tener que ir vinculando al movernos de un paradigma al otro, digamos. Hay que aclarar que esto desde el punto de vista de las herramientas en la tecnología está muy resuelto. Nosotros utilizamos que esta clínica es la base para las clínicas que se van a hacer la semana que viene, que tienen que ver casualmente con trabajar con las herramientas que estamos usando para esto, con Workbench. Después hay clínicas sobre Hibernate. Hay varias clínicas vinculadas a este tema que son las que implementan, digamos, desde el punto de vista de las herramientas, los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, les decía que, dado que bases de datos orientadas a objetos no hay disponibles comercialmente, hay algunas que son experimentos, investigaciones y demás, pero desde el punto de vista del uso comercial para sistemas del tipo de los que nosotros practicamos en este programa, que son mayormente sistemas transaccionales, no hay base de datos orientadas a objetos disponibles. Entonces no nos queda otra que hacer un
lo que suele llamarse un quiebre de paradigma, que es volverse a un paradigma anterior. Pues el paradigma estructurado es anterior al paradigma de objetos. Bien, entonces, repasamos. Así como trabajamos con esta imagen, digamos que capaz ustedes la han usado, la han visto alguna vez, que nos habla de cómo cada uno percibe la realidad y cómo cada uno comprende la realidad. Entonces, ¿qué animalito ven ahí ustedes? ¿O ven los dos? Sería el ideal que vieran los dos. ¿Me cuentan qué animalito ven? ¿Ven ahí del lado derecho de la pantalla que hay un animal dibujadito? Adrián ve un pato, Fabián ve un conejo, Sergio los ve a los dos, Fernando también, Alberto también, muy bien. Bueno, los que ven el pato, ¿pueden hacer un esfuerzo por ver el conejo? Y viceversa. Ah, genial. Buenísimo. La idea de esto es simplemente recordar que los paradigmas, muy bien, que los paradigmas no son ni más ni menos que modelos mentales. Los paradigmas nos fijan a nosotros de alguna manera un cristal con el cual nosotros vamos a mirar la realidad y con el cual nosotros vamos a analizar la realidad. Entonces, muy bien Jorge, felicitaciones, muy bien Valeria. Entonces, acá la cuestión tiene que ver con tener la capacidad y la apertura de poder trabajar y movernos entre más de un paradigma. Y esto es un gran desafío que nosotros tenemos como profesionales. Porque si bien los paradigmas nos suman mucho a la hora de ayudarnos a estructurar nuestras ideas y a organizar nuestros pensamientos, también nos condicionan cuando hay algo que por alguna razón no encaja dentro del paradigma. Y entonces la primer tendencia que nosotros tenemos como seres humanos es tal cual como dice el cuento ese, la jirafa no existe, porque yo no la vi, no la veo, no me la puedo imaginar, entonces lo primero que hago es negarla, y es lo que en general hace uno cuando hay algo que no encaja en la estructura mental que está acostumbrado a tener, a usar, a utilizar, a pensar, etc. Entonces esto ha sido, digamos, de alguna manera un problema para nosotros, nuestra generación, que nosotros vimos paradigma estructurado y después tuvimos que movernos hacia un paradigma orientado a objetos, y a veces ese cambio, digamos, cuesta, y además que nunca nos terminamos de ir del todo del paradigma de objetos, casualmente porque las bases de datos todavía siguen respondiendo al paradigma estructurado, entonces es como que tenemos que estar moviéndonos permanentemente en nuestros dos mundos, digamos. Entonces hay un pedido y una sugerencia y una recomendación de que cuando estemos trabajando a nivel de diseño nos hagamos foco en el paradigma de objetos y no nos preocupemos por cómo vamos a hacer para guardar nuestros objetos en una base de datos relacional, porque eso ya está resuelto tecnológicamente, y a pesar de eso, muchas veces condicionamos las formas en las que relacionamos las clases, pensando que la base de datos relacional tiene un montón de limitaciones que las clases no tienen claramente, pero como la base de datos relacional sí las tiene, muchos piensan, y bueno, me voy anticipando, ya voy planteando las cosas al revés, total, después cuando las mapee, y eso sería casualmente lo que tenemos que tratar de no hacer. Tenemos que tratar de movernos con el pensamiento de objetos mientras estamos haciendo análisis, diseño y construyendo, y después hacer el mapeo hacia la base de datos relacional con todos los mecanismos que son los que de alguna manera vamos a charlar ahora en términos conceptuales, y que van a implementar después con Joaquín en las clínicas que tienen que ver con eso. Bien, repasamos las diferencias fundamentales, digamos, que tenemos entre un paradigma y el otro. Y como dijimos, un paradigma es la forma de ver la realidad, así que claramente el paradigma estructurado, la forma en la que ve la realidad es una forma desintegrada. O sea, toma un elemento del mundo real que es de interés
¿Se acuerdan este proceso de abstracción del que hablábamos cuando hicimos la clínica de objetos y que lo tenemos incorporado y presente todo el tiempo? Entonces toma ese concepto de abstracción y lo que hace es decir, bueno, esta abstracción de interés, supongamos, no sé, un médico en un hospital, y digo, bueno, separo todo lo que tiene que ver con características que son relevantes para mí y las pongo, por ejemplo, en una entidad de un diagrama entidad-relación, y separo todo el comportamiento que ese objeto médico en el mundo real hace y es de interés para mí, y lo pongo en otro lado, en este caso en un módulo de código estructurado. Entonces, separa y surgen desde esa separación las bases de datos relacionales, donde las bases de datos relacionales las bases de datos relacionales solo pueden almacenar datos, no pueden almacenar comportamiento. Y no solo que pueden almacenar datos, sino que pueden almacenar tipos primitivos y predefinidos de datos, que los define quién es el inventor de ese motor de base de datos. Que para todas las bases de datos relacionales son medianamente los mismos, pero son fijos, digamos. Yo no puedo crearme yo un tipo de dato especial y ponerlo dentro de una base de datos. Entonces, esa es la situación del paradigma estructurado. ¿Qué hace el paradigma de objetos? Por definición conceptual, el paradigma de objetos es un paradigma de integración, o sea, trabaja todo desde el elemento conceptual que se llama objeto y que, como hemos visto en la otra clínica, el concepto de objeto está compuesto por tres elementos, ¿sí? Un comportamiento, que es lo más importante del objeto, un estado, que es el valor que asume en sus atributos a lo largo del tiempo, y una identidad, que es lo que hace que ese objeto sea ese y se distinga de los demás objetos, y que esa identidad claramente no depende del valor de sus atributos, sino del lugar que ocupa en el tiempo y en el espacio. Ese concepto que mapea la realidad de una manera más natural y más parecida a cómo es el mundo real, ese objeto va evolucionando a lo largo de todas las etapas de la construcción de software, y cuando llegamos al último paso, que sería la implementación, la programación, disculpen, sigue siendo el mismo concepto. O sea, yo fui a hacer un relevamiento y en la etapa de requerimientos encontré que era relevante para mí el médico, y luego, entonces, ese médico fue la clase médico, que después fue la clase médico en el análisis, que después fue la clase médico en el diseño, que después fue la clase Java médico. O sea, hay una trazabilidad del concepto que se mantiene exactamente igual a lo largo de todo el proceso de desarrollo y su posterior evolución cuando ya el software está puesto en producción. Entonces, esta es una de las ventajas interesantes que tiene el paradigma de objetos, porque nos permite a nosotros la trazabilidad, nos permite reusar, nos permite incorporar cambios de una manera más amigable, más sencilla, menos costosa, que son las cosas por las cuales en definitiva surge este paradigma en contraposición del paradigma anterior, que todas estas cosas que yo les mencionaba como ventajas, finalmente son desventajas en el paradigma estructurado. O sea que de alguna manera lo que sí podemos rescatar como valioso, digamos, en el paradigma estructurado, es el tema de que todavía están ampliamente vigentes sus bases de datos. Y entonces, como no tenemos disponibles bases de datos orientadas a objetos, cuando necesitamos resolver la persistencia, ¿qué significa persistencia? Significa que tengo un montón de objetitos puestos en la memoria RAM, y cuando yo apague la computadora o termine la ejecución de la funcionalidad que estoy ejecutando, pretendo que esos objetos sigan existiendo. Y entonces, esta cuestión de hacer que persistan en el tiempo y en el espacio,
en un almacenamiento permanente, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos mapeo. Y esa es la problemática que tiene que resolver, digamos, la persistencia. Y que de alguna manera nos requiere algún esfuerzo adicional porque nos estamos moviendo de un paradigma a otro paradigma. Ese sería, digamos, el planteo conceptual. Ahora, nosotros, a nuestros alumnos, por eso está también la recomendación de que primero se aborde el módulo de programación orientada a objetos. Naturalmente, primero, el de técnicas. Luego el de programación orientada a objetos y después el de base de datos. Porque nosotros, desde la programación orientada a objetos, enseñamos y hacemos foco en el paradigma de objetos, clases, objetos, relaciones, etcétera, etcétera, y cómo implementar eso en Java. Y en el módulo de base de datos abordamos la construcción y el diseño de la base de datos, que no quiero decir la palabra diseño porque está como medio prohibido, porque no vamos a formar diseñadores, ya sabemos que no vamos a formar diseñadores, pero un programador tiene que poder manejar el problema de la persistencia, aunque sea ¿Me escuchan ahora? Porque se cortó la luz en mi casa. Entonces, ahí está. Buenísimo. Bueno, ahí me conecté con el celular. Por ahí no tiene el mismo ancho de banda que lo otro. Ustedes, por favor, avísenme si hay problema de audio o de video, por las dudas. Porque, como les decía, estoy conectada. Normalmente se corta unos minutitos y vuelve. Esperemos que esta vez sea así, porque la batería de la compu no sé cuánto va a durar tampoco. Bueno, pensemos positivo. Ya volverá. Les vuelvo a compartir la pantalla entonces, así avanzamos. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros necesitamos mapear, necesitamos entender conceptualmente cómo ve la realidad el paradigma de objetos y cómo ve la realidad el paradigma estructurado para poder establecer las diferencias conceptuales sobre las que vamos a hacer el trabajo de mapeo. Entonces, comenzamos. Primer problema, digamos, que dentro del mundo déjenme que, ahí está, se me había ido muy atrás. El problema que nosotros tenemos que resolver cuando vamos a mapear se llama problema de impedancia. ¿De qué se trata el problema de impedancia? El problema de impedancia se trata de poder guardar objetos que están acá en la memoria volátil de nuestra computadora a una memoria persistente que nosotros denominamos base de datos. El foco de esta clínica tiene que ver con mapear a bases de datos relacionales específicas. Entonces, como verán, yo tengo en mi aplicación un conjunto de objetos que están subidos a memoria y lo que nosotros sugerimos y decidimos desde el punto de vista de esta clínica es hacer el mapeo utilizando un recurso intermedio que se llama esquema de persistencia y que ese esquema de persistencia nosotros lo implementamos a través de Hibernate, que es la herramienta que hemos elegido para hacer esto que está pintadito acá en amarillo, que es el mapeo de estos objetos a filas de tablas de una base de datos relacional. Esta es la problemática sobre la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me hacen un
una alerta de si se entendió, si estamos bien. Perfecto, buenísimo. Avanzamos entonces. Bien, les decía que esa es la problemática. Entonces, ¿en qué consiste este famoso problema de impedancia? El problema de impedancia consiste en, y me voy a volver para atrás ahora, para que volvamos a los objetos, consiste en que, primero, el comportamiento, que es la parte más relevante de un objeto, no puede ir a parar a una base de datos relacional, porque las bases de datos relacionales no están preparadas para almacenar código ejecutable, porque de última yo puedo pegar una imagen de código metida dentro de una tabla, y eso sí lo puedo hacer, pero no me sirve porque no se puede ejecutar código desde adentro de la base de datos. Entonces, en la primera parte del problema de impedancia tiene que ver con esto. El comportamiento no se puede guardar en una base de datos. Entonces yo, para mapear mis objetos y mis clases, lo primero que tengo que hacer es separar el comportamiento. ¿Está? Siguiente tema. No puedo definir tipos específicos de datos en una base de datos relacional. La base de datos relacional solamente soporta tipos primitivos de datos. O sea, un entero, un date and time, un string, un float, los datos, digamos, que sí están definidos por la base de datos, pero yo no puedo crear en la base de datos un tipo de dato médico, o un tipo de dato paciente, o un tipo de dato persona, no puedo. Eso no está permitido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar el conjunto de características que tengo definidas en la estructura de la clase y pasarlas separadas, cada una de esas características, cada uno de esos atributos de manera separada y asociarlo a un tipo de dato primitivo que sí soporte el modelo de base de datos relacional. Y por último, la cuestión de la identidad. La cuestión de la identidad, que acá se logra por referencias físicas, es decir, por punteros, que nosotros no podemos mapear a la base de datos porque las bases de datos relacionales trabajan con relaciones lógicas. Entonces, la identidad que en este mundo viene desde afuera y la da el lugar que el objeto ocupa en el tiempo y en el espacio, esa identidad se tiene que transformar en algo intrínseco, porque en las bases de datos relacionales, casualmente la identidad se da por características que se llaman atributos identificadores, conocidos popularmente como claves primarias. Y las relaciones que a nivel de objetos se dan a través de punteros, acá estamos recordando cuáles son las relaciones que nosotros tenemos que mapear, estas relaciones se dan físicamente por punteros acá, en este mundo, en este paradigma, y en el paradigma estructurado se dan a través de claves ajenas o claves foráneas, que son las que hacen los vínculos entre una tabla y otra tabla. Entonces, eso en definitiva, en síntesis, es lo que se conoce como problema de impedancia. Y sobre ese problema de impedancia es el que vamos a trabajar para ver cómo hacemos una mecánica de conversión o de mapeo de una cosa a la otra. Lo importante es que nosotros este tema de la persistencia lo vamos a abordar no desde el diseño independiente de la base de datos, como si fuera de la nada, sino desde el mapeo de estructuras de clases a base de datos relacionales. Por eso es que estamos trabajando con esta clínica hoy. Ese es el abordaje que le vamos a dar.
sea, no es que ellos van a tener que ponerse a diseñar una base de datos desde cero, sino que ellos van a tener un conjunto de clases, van a tener que mirar esas clases y decir cuáles de estas clases yo necesito que sean persistentes, y sobre esas clases que necesitan que sean persistentes, establecer el mecanismo de mapeo. Bueno, afortunadamente para mí, volvió la luz, así que en un ratito voy a tener otra internet y vamos a hacer el cambio. Bien, de las relaciones que vimos entre clases en la clínica de principios de diseño y de paradigma, que entiendo que todos ustedes la han hecho, si no, no podrían estar del otro lado, vamos a ver cuáles son las relaciones que son estáticas y qué son las relaciones que se mapean a la base de datos. Las relaciones que se mapean a la base de datos son las relaciones que se implementan a través de punteros. Las vamos a repasar. Relación de asociación se mapea a la base de datos, ¿ven? Se implementa con un puntero. Las relaciones de agregación y composición se implementan con punteros. A los fines de la implementación en lenguaje de programación, estas tres relaciones funcionan igual y se mapean exactamente igual a la base de datos. Entonces tenemos una problemática para mapear estas tres relaciones, asociación, agregación y composición, y luego la problemática de mapear herencia, que también es una relación que se implementa a través de punteros, pero que además tenemos el agregado de que las bases de datos relacionales no soportan el concepto de herencia, porque eso es una relación que es propia del paradigma de objetos. Entonces tenemos que resolver también la problemática de qué hacemos con nuestras relaciones de herencia. Las relaciones de dependencia que utilizábamos en la otra clínica y que habíamos visualizado en la solución no se mapean, porque recuerdan que la relación de dependencia es una visibilidad temporal que damos a través de parámetros de un método. Entonces, las relaciones de dependencia no son relaciones mapeables a una base de datos, porque no son relaciones permanentes que se implementan a través de punteros. Bien, entonces, sobre este ejercicio, que es el ejercicio que están en las clínicas y que hemos venido usando de ejemplo, vamos a aplicar juntos el procedimiento de mapeo para que después ustedes lo puedan hacer con el ejercicio de las infracciones de tránsito, de la policía caminera. Que el modelo de solución propuesta, entiendo, ustedes lo han recibido por mail en la invitación a este taller. ¿Es correcto eso? ¿Lo tienen todos a la solución final propuesta del ejercicio de las infracciones de policía caminera? ¿Me confirman eso? Si no, para mandárselos de alguna forma. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Sí lo tienen. Perfecto. Bueno, entonces, la práctica de hoy tiene que ver casualmente con que ustedes hagan el mapeo de ese diagrama de clases a un modelo de entidad-relación, utilizando como herramienta un diagrama de entidad-relación. Esa es la herramienta que utilizamos para hacer análisis y diseño de bases de datos relacionales. Bien, vamos a repasar un poquito entonces la problemática del paradigma estructurado para poder mapearnos nosotros nuestras clases y objetos hacia el paradigma estructurado. Como habíamos adelantado, el paradigma estructurado es un paradigma de separación, ¿no? Por un lado tenemos el código y por otro lado tenemos los datos y desde el código accedemos a los datos. Esa es la forma, digamos, en la que funcionaba esto. Bien, entonces, hay pocas cosas en esto que tienen recetitas de cocina, pero esta es una de ellas.
yo les digo que a los alumnos les encantan las recetas, porque ellos siempre andan por ahí buscando la receta para aplicar exactamente siempre en todos los casos de la misma manera, y casualmente en esta profesión si hay algo que no hay son recetas. Pero acá encontramos una, así que esta parte me parece que la disfrutan un montón. No es una cosa que les cueste hacer. Bueno, entonces, ¿cómo es el procedimiento de mapeo? En un primer momento decimos, cada clase va a hacer una tabla, ¿sí? Esto es el primer corte de mapeo que nosotros hacemos. Cada clase que tengo en el diagrama de clase, voy a hacer una salvedad. Cada clase que yo haya definido que necesita persistencia. Porque recuerden que tenemos varios tipos de clases. Nosotros en la clínica de paradigma de objetos estuvimos trabajando con clases que forman parte del dominio del problema solamente. No hemos trabajado con clases de fabricación pura, como son los controladores, las clases de interfaz y ese tipo de cosas, que ese tipo de clases son casualmente las que no necesitan persistencia. Las que necesitan persistencia son las clases que se rastrean directamente al dominio del problema, o sea, las clases con las que nosotros hemos estado trabajando en la otra clínica. Entonces, todas las clases que ustedes identificaron en el caso de la policía caminera y que están reflejadas en ese modelo de dominio, todas esas clases sí necesitan persistencia. Pero cuando ustedes tienen un sistema terminado, que ya tiene todas las clases del dominio de la solución también incorporadas, resulta que esas clases no necesitan persistencia. Por eso el primer filtro es definir qué clases necesitan persistencia. Para las clases que sí necesitan persistencia, entonces asignamos una tabla a cada clase. Luego tomamos la estructura de la clase y vemos qué atributos tiene esa clase, y cada uno de esos atributos lo pasamos como columna a la tabla que creamos. Y luego tenemos que analizar qué tipo de atributo es ese atributo que acabamos de mapear. ¿Por qué lo tenemos que analizar? Porque ustedes recuerden que una de las limitaciones que tiene el mundo de las bases de datos relacionales es la cuestión de la normalización. Una tabla tiene que estar normalizada. Cuando una tabla está normalizada en primera forma normal, no sé si esto lo tienen presente, lo vamos a repasar. Una tabla está normalizada en primera forma normal cuando sus atributos son atómicos. Es decir, en cada celda, en cada intersección, fila, columna, yo ubico un solo valor. Entonces, si el atributo es atómico, la tabla está normalizada. No podemos tener atributos multivaluados, que se llama, dentro de una celda. Entonces, esto va a hacer que surjan tablas adicionales, las que normalmente suelen llamarse tablas asociativas. Y son estas tablas que nosotros creamos cuando la columna tiene asignado un atributo que debiera ser multivaluado. Las famosas relaciones a muchos. Entonces, cuando yo tengo este atributo que tiene más de un valor, no lo puedo guardar acá, y entonces creo otra tabla para guardar esa colección o ese conjunto de atributos multivaluados. Ahí aparece todo un conjunto de clases nuevas, ¿sí?, que no van a tener un correlato con las clases que ustedes tenían en el modelo de dominio, sino que son clases que surgen, son tablas, perdón, que surgen acá y que surgen por esta limitación que tiene este modelo lógico relacional. Bien, siguiente análisis que nosotros tenemos que hacer para lograr la identidad de las tablas es analizar si alguno de los atributos que nosotros tenemos originariamente identificados en las clases
puede llegar a servir como atributo identificador en la tabla. Si encontramos alguno, lo marcamos como atributo identificador, es decir, decimos, esta va a ser la clave primaria. Si no encontramos ninguno, vamos a tener que agregar un atributo que funcione como clave primaria en la tabla. Lo vamos a tener que agregar, ¿sí? Después les voy tirando una pregunta para que me contesten, ahora o más adelante. Ese atributo identificador que yo agrego en la tabla, ¿tengo que volverme al otro paradigma y agregarlo en la clase en el modelo de dominio? Me encantaría saber qué opinan ustedes. Bien, agrego entonces si me hace falta un atributo y si no, elijo un atributo de los que tengo que me sirve para que funcione como clave primaria. Luego que hice eso, la última problemática que nos falta resolver es la problemática de los vínculos. Es decir, tenemos que mapear las relaciones. Y entonces ese mapeo, como les decía, se divide en dos grupos. Por un lado mapeamos la herencia y por otro lado mapeamos asociación, agregación, composición. Y eso es lo que vamos a ir viendo de a poquito en cada uno. Fíjense, acá tenemos la tabla que creamos a partir de la clase película. Analizamos los atributos propios que tenía la película y nos dimos cuenta que no hay ninguno que pueda funcionar bien como atributo identificador. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos el atributo ID película que funciona como clave primaria. Por eso tiene este dibujito acá, que es el arroba, que es una de las formas de indicar la clave primaria. La otra forma de indicar la clave primaria es directamente ponerle PK de primary key, que eso depende mucho de la herramienta que ustedes trabajen. Lo pueden explicar en el aula de las dos formas porque no pasa nada, digamos, cualquiera de las dos es válida, ya sea ponerle la arroba o ponerle PK de primary key delante del atributo. Lo importante es que de alguna manera lo nombremos como, lo identifiquemos visualmente como que ese es el atributo identificado. Bien, si nosotros, digamos, ya resolvimos el mapeo, digamos, de una clase a la tabla, la clase película a la tabla película. Y resulta que identificamos que la película tiene asociaciones que también hay que mapear, que son las relaciones que tiene en el diagrama de clase. Que tenía el atributo, ¿se acuerdan? Puesto sobre la relación. Bueno, eso hay que mapearlo también. Entonces decimos, hay una clase país de origen, identificamos una tabla país de origen. Esa tabla país de origen tenía dos atributos. Si nosotros vamos a garantizar que el nombre del país no se repita, alguien podría decir, ¿por qué no hacemos que el nombre sea la clave primaria? Lo que pasa es que los diseñadores de base de datos normalmente le tienen miedito y un miedo bastante razonable a hacer claves primarias con tipos de atributos que son cadenas de caracteres. Porque ustedes acuérdense que los vínculos entre las tablas se hacen a través de las claves ajenas, que son claves primarias en otra tabla. Entonces, cuando uno hace lo que se llaman join en las bases de datos, a veces se dificulta un poco, tenemos un problema de performance, tenemos problemas con los índices, cuando las claves primarias son cadenas de caracteres. Entonces tenemos que tratar, ya vamos a repasar cuáles son las características que buscamos en una clave primaria, pero tenemos que tratar de que sea mínima y que no acepte nulos, ¿no es cierto? Y que sea lo más fácil de manipular posible, y ahí caemos en que en general lo recomendable es que sean números. Y de hecho, muchos diseñadores de bases de datos
directamente ponen un tipo de dato autoincremental, que casi todos los motores de base de datos lo tienen, un serial, digamos, que el motor va controlando cada vez que se crea una instancia, una fila en la tabla, se va incrementando el número, no lo tienen ni que hacer ustedes, y de esa manera hacer los vínculos es bastante más sencillo desde el punto de vista del diseño. Sí, les pongo una alerta con esto, que la vamos a charlar un poquito más adelante, que tiene que ver con qué pasa con esos ID seriales cuando no controlamos las reglas de negocio. Y ahí eso puede ser un problema. Pero eso lo dejamos para un poquitín más. Entonces, agregamos este atributo ID país de origen como atributo identificador acá, es decir, como clave primaria, y ya estamos en condiciones de hacer el vínculo entre uno y el otro. Otra de las diferencias que tenemos entre estos paradigmas tiene que ver con que las relaciones en el mundo de los objetos son unidireccionales. Se implementan a través de punteros que van en una dirección. Un objeto tiene un puntero que apunta a otro objeto. Nada más. Eso es el mundo de las relaciones en el paradigma de objetos. ¿Qué pasa en las bases de datos relacionales? Las bases de datos relacionales tienen relaciones bidireccionales. Nosotros tenemos que analizar siempre los dos extremos de la relación. Entonces, tenemos que analizar esto de que decía, la película puede tener uno o muchos países de origen, ¿sí? O la película, tenemos que mirar perdón que vuelva para atrás, pero vamos a mirar qué tenemos en el diagramita de clase. A ver, acá, dice, la película tiene un país de origen. Está bueno que aclare una cosa, esto es una simplificación que hemos hecho del dominio, porque en realidad una película puede tener más de un país de origen, porque hacen coproducciones argentino-española, española-francesa, etcétera, etcétera, entonces una película tendría más de un país de origen. Esa simplificación la hicimos nosotros, en este caso, para el 111.000, para que después sea más fácil implementar. Hago esa salvedad. No obstante ello, tenemos que seguir la consistencia de que acá hemos planteado que una película, ven, tiene un país de origen, y esa es la relación que acá tenemos identificada. La relación que no tenemos identificada es la vuelta. Acá no está modelado un objeto país de origen con cuántos objetos película se puede relacionar. Esa es la parte que sí nos hace falta hacer para establecer la relación acá. Entonces, fíjense cómo queda esto. Digo, una película tiene asociado un país de origen, que es obligatorio que esté, porque allá la multiplicidad era 1, no era 0, 1, entonces sí o sí tiene que estar la relación. Y para el otro lado decimos un país de origen, ¿en cuántas películas puede estar? Decimos puede estar en muchas películas, por lo menos en una. Esa opcionalidad de la relación es la que mapea las reglas de negocio. Yo puedo decir, yo me voy a poner a cargar todos los países de origen que se me ocurren y después asociarlos a la película. En ese caso sería un 0 en lugar de un 1. Esa discusión es la discusión que uno establece en términos de qué quiere el negocio y mapeo la regla de negocio al modelo relacional. No es ni más ni menos que eso. En general, este tipo de relaciones también suele hacerse más liviana poniendo el 0, porque entonces yo no obligo a que cuando voy a cargar un país en ese momento lo asocie a alguna película. Esa sería la diferencia entre que esto sea 1 o sea 0. Bien, cuando hablamos del modelo relacional, el modelo relacional tiene dos reglas básicas, una que tiene que ver con las claves primarias y otra que tiene que ver con las claves ajenas. La que tiene que ver con las claves primarias dice que el atributo que nosotros identifiquemos como identificador, valga la redundancia, no debería aceptar nulos. Eso es lo que planteamos. ¿Qué significa nulo? Nulo significa ausencia de valor. O sea que puede ser un 0, porque 0 es un valor. Lo que no puede pasar es que quede vacío.
Eso es lo que significa nulo. Entonces acá ven, tenemos un ejemplito de algo que no funcionaría y de algo que sí funcionaría entre la relación entre película y país de origen. Eso es lo que vamos a mirar después. Pero acá ven que la película tiene un null como clave primaria y decimos no, no puede ser. Y acá la película tiene un 2 como clave primaria, que es el ID de película, y eso significa que sí puede plantearse en estos términos. Entonces la integridad acá, que se llama regla de integridad relacional, está bien. ¿Qué pasa con la regla de integridad referencial? Como las relaciones se establecen a través de claves ajenas, dice, ojo, que esta clave ajena debe existir como clave primaria en la tabla con la que yo me quiero relacionar. Y eso en definitiva es lo que significa que la regla de integridad referencial plantee que la clave ajena debe existir, no debe ser nula y debe existir como clave primaria en la otra tabla. Ven acá, estamos hablando de que no tenemos en la tabla país de origen una instancia país de origen con el ID 4, entonces nos da error, y sí tenemos una clave primaria en país de origen con ID 1, y entonces ahí establecimos la relación correctamente. Esto sería entonces lo que debemos controlar permanentemente cuando hacemos el mapeo, que es respetar estas dos reglas de integridad. La regla de integridad relacional, que es la que tiene que ver con las clases primarias, y la regla de integridad referencial, que es la que tiene que ver con las claves ajenas. Entonces, en síntesis, ¿qué tiene un modelo de entidad? Tiene lo que se llama relaciones, las relaciones son las tablas, ¿sí? Tiene relaciones, tiene cardinalidad, que es lo que me indica a mí cuando yo relaciono una tabla con otra, con cuántas instancias o filas de la otra tabla se va a relacionar esta, eso es la cardinalidad, que puede ser uno o mucho, en definitiva, y la opcionalidad, que tiene que ver con si la relación es obligatoria o no, y el valor que se asigna es 1 si es obligatoria y 0 si no lo es. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de mapear. Acá tenemos algunos ejemplitos, ¿ven? Decimos, bueno, un empleado puede tener un usuario en el software o no. No todos los empleados de la empresa van a usar el software, y si no todos los empleados de la empresa van a usar el software, no vamos a crearles usuario a todos los empleados. Entonces, fíjense cómo está la relación acá. Un empleado puede tener un usuario, que sería el palito este, o no. La opcionalidad es 0. Entonces, para el otro lado, si yo creo un usuario, ese usuario sí o sí tiene que estar asociado a un empleado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este software, además de tener usuarios empleados, tendría usuarios clientes? ¿Cómo sería la relación entre empleado y usuario? ¿Cambiaría de alguna forma? ¿Qué les parece? Tengo un montón de no, que no sé si son de ahora o son de antes. ¿Debería ser de 1 a 1 entre cliente y usuario? ¿Eso es lo que estás planteando, César? No. Fíjense que acá no hay 1 a 1. Agregar un campo más, ¿dónde, María? Lo que nosotros estamos diciendo es, perdonen mi brutez con el mouse, pero es decir, acá yo tengo de repente una clase cliente, ¿está bien? Que la voy a mapear, creo mi tabla cliente,
tengo que hacer un vínculo con usuario. Agregar un campo más en la tabla de empleado, pero cambiar el nombre de la tabla de empleado. No, la tabla cliente es otro concepto que tiene otros atributos y otro comportamiento y que va a tener su propia tabla. Lo que yo les pregunto es cómo cambiaría lo que está el hecho de que tengo que agregar esta tabla cliente y relacionarla con usuario, porque ahora acabo de incorporar una funcionalidad en la que los dejamos a los clientes consultar su deuda, por ejemplo. Entonces le tengo que crear usuarios a los clientes. Entonces tengo esta situación. El dibujito que yo hice, ¿ustedes lo ven? Feo está el dibujito. ¿Pero lo ven? Ah, genial. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo ahora la situación? ¿Cómo analizo? Digo, un cliente puede ser usuario o no. ¿Está bien? Un cliente puede ser usuario o no. Perfecto, Víctor. Exacto. Bien. Para el otro lado, un usuario puede estar asociado a un cliente o a ningún cliente. Y ahí está el cambio que hay que hacer acá. Esta relación hay que ponerla opcional. Porque de repente ahora un usuario puede ser un cliente o puede ser un empleado. ¿Ven? Queda la relación opcional para los dos lados. Porque yo estoy trabajando de alguna manera el compartir el concepto usuario y decir, yo puedo crear un usuario en mi software que sea un empleado o que sea un cliente. ¿Se dan cuenta? Ese sería el cambio que nosotros tendríamos que hacer. Perfecto, César. Ese sería el cambio que nosotros tendríamos que hacer a nuestro modelo si nosotros decidiéramos que de repente el cliente también va a tener acceso a mi software. ¿Sí? Bien, esa es, digamos, de alguna manera la importancia que tiene el concepto de la opcionalidad, que de paso, ya que estamos hablando de eso. Sí, Jorge, pero yo estoy hablando de un software. Eso, obviamente, en la vida real, si vos lo mirás desde el cliente, él puede tener un montón de usuarios, pero yo acá estoy hablando de mi software, y en mi software, que es uno, esta es la situación de la que estamos hablando. No se puede desacoplar las tablas de la base de datos y las relaciones se implementan en tiempo de ejecución. No se puede desacoplar las tablas de la base de datos y las relaciones se implementan en tiempo de ejecución. No entiendo, Alejandro, tu pregunta. Si me la planteas de otra manera, por ahí voy a poder comprender lo que estás preguntando. Desacoplar las tablas de la base de datos. Las relaciones las trato siempre como reglas de negocio, sí señor, sí señor. Porque de hecho ya las relaciones son reglas de negocio en el modelo de dominio. Y lo que nosotros estamos haciendo simplemente es tratar de no perder ninguna regla de negocio ni ninguna información del dominio del problema cuando la mapeamos a la base de datos. Exactamente. Sí, la integridad referencial la vamos a lograr cuando nosotros cuidamos, al momento de armar la base de datos, cuidamos permanentemente que los atributos respeten las características que respeten, que no acepten nulo, que sean mínimos. Eso es usar integridad referencial, digamos. Después yo, cuando diseño y voy un poquito más en detalle en la base de datos, le voy definiendo restricciones de borrado y todo ese tipo de cosas que me garantizan a mí la regla de integridad referencial. Pero eso viene un poquito después. Por ahora estamos en un nivel antes, que es decidir cómo vamos a hacer para volcar nuestras clases, que son lo que nosotros tenemos construido, a un soporte permanente sobre una base de datos relacional.
que eso es un poco lo que estamos discutiendo acá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se plantean, digamos, en el mundo de las bases de datos relacionales es que las relaciones uno a uno entre entidades deberían estar prohibidas porque entonces habría que fusionarlo en una sola tabla, y eso suele ser cierto cuando son relaciones de uno a uno con opcionalidad 1, que ahí entonces nos plantearíamos nosotros si no tendría que ser una sola tabla en lugar de ser dos tablas distintas. Pero cuando la opcionalidad es 0, como es este caso, para un lado o para los dos, desde el punto de vista del concepto que estamos modelando, se mantienen dos tablas separadas, digamos. Eso también, digamos, es un comentario que vale la pena que repasemos. Bien. Esto que nosotros acabamos de dibujar acá, mírenlo y recuérdenlo, porque este esquema, digamos, es un esquema que suele usarse a veces cuando queremos mapear relaciones de herencia y simularlas. Así que se los tiro así como un tip, después vamos a volver sobre eso. Bien, avancemos. ¿Qué otro tipo de relaciones tenemos? Tenemos la relación uno a muchos, ¿sí? Donde yo digo una película tiene un género sí o sí, un género puede estar en muchas películas. Eso ya lo vimos recién con el país de origen. ¿Cómo sigue esto? A ver. Vamos a cerrar esto que no me deja avanzar. Ahí está. ¿Qué pasa de repente cuando tenemos... tengo que borrar esto. Vamos a borrar. Espérense un cachito. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos la relación entre película y personaje? ¿Sí? Nos volvemos rapidito al modelo original de clases. Ven, y yo digo, película tiene uno muchos personajes, ¿sí? Donde personaje es la descripción de el actor, que puede ser animado o persona, qué nombre tuvo en esta película en particular. Supongamos, no sé, Julia Roberts, que se llama Erin Brockovich, en la película esa, de Erin Brockovich. Entonces, el nombre del personaje, el actor que se llama Julia Roberts, que está por acá abajo, al costado, el personaje sería Erin Brockovich, por ejemplo, ¿sí? Que se me vino medio viejita la película, pero se me vino a la mente como ejemplo. Entonces, cuando yo analizo la relación al revés, cuando yo digo, che, esta relación para el otro lado, este personaje en cuántas películas pudo haber trabajado, eso empieza a ser un problema, en el mundo relacional, porque me doy cuenta que este personaje puede haber actuado en muchas películas. Y entonces, ahí es donde se establece el famoso problema mucho a mucho, que los alumnos tiemblan, porque dicen, ¿cómo puede ser el mucho a mucho? No saben por qué no puede ser, pero saben que no puede ser. Entonces, como no puedo poner muchos a muchos, que en definitiva no lo puedo hacer porque no tengo dónde poner la clave ajena, porque en cualquiera de los dos extremos la clave ajena estaría multivaluada, es decir, sería un atributo no atómico. Entonces, esa es la razón por la cual yo necesito crear una tabla intermedia, y esa tabla intermedia plantear que sus atributos relacionales, ¿sí?, son las claves ajenas de las tablas que yo quiero vincular. Entonces tengo el ID de personaje, que es la clave primaria en personaje, y el ID de película, que es la clave primaria en película, y de esa forma yo tengo establecido el vínculo. Entonces, las tablas de asociación, como esta, personaje de película, las tablas de asociación aparecen en el modelo relacional por la limitación de los atributos multivaluados, que es una limitación en este mundo, pero en el mundo de los objetos no lo es, porque yo adentro de una clase puedo definir lo que yo quiera,
puedo definir otra clase metida adentro, puedo definir un puntero, puedo definir un array list, puedo definir una colección, una pila, puedo hacer lo que yo quiera, digamos, básicamente, con una clase. Pero acá no. Entonces, como acá no se puede guardar atributos multivaluados, aparece la necesidad de la asociación, la tabla asociativa que se le llama, que aparece exclusivamente para guardar las claves ajenas, que juntas, concatenadas, son la clave primaria de esta tabla asociativa, como naturalmente vamos a hacer. Digamos que no tiene sentido agregar otro ID distinto si podemos concatenar estos dos, y de hecho estas tablas de asociación, para lo único que las tenemos es para poner las claves ajenas. Entonces, de esa manera funciona el diseño bastante bien. Bien. Llegamos al temita de la herencia. ¿Cómo hacemos para mapear la herencia? La herencia, como habíamos anticipado, es una relación que no existe en las bases de datos relacionales. Entonces, se nos presentan tres posibilidades para trabajarla. Yo les menciono a las tres y les explico las tres porque el Hibernate soporta las tres, pero no puedo evitar decirles que hay una de ellas que no me simpatiza mucho, por no decir que no me simpatiza para nada. La primera de las opciones dice, vamos a simular la herencia. Entonces, supongamos que yo acá tengo una clase, persona, ¿sa? El clásico ejemplo de herencia que hacemos siempre, y por acá tengo una clase, ¿sí? Acuérdense la herencia como es, el triangulito, ¿sí? Yo acá tengo cliente, supongamos, y tengo empleado. Empleado. Ok. Ahí está. ¿Está? Entonces, tengo esta herencia. Y acá, con esto de mapeo, tengo tres opciones. Opción 1, simularla, dice ahí. ¿Qué sería simularla? Sería utilizar un recurso de las bases de datos relacionales que se llama supertipo, subtipo, donde lo que yo hago es crear una tabla persona, crear una tabla cliente, crear una tabla empleado, y los atributos que tenían en común estos dos, que ya naturalmente estaban acá, los dejo. Los atributos propios del cliente van a la tabla cliente, los atributos propios de empleado van a la tabla empleado. Y el chiste es cómo relaciono esto. Y la relación de supertipo, subtipo, es así. Yo digo, una persona o es un cliente o no, porque si no es un cliente, es un empleado. ¿Ven? ¿Les suena? Es parecido a lo que hicimos recién con usuario, cliente y empleado. Entonces, digo, para el otro lado, un cliente sí o sí está asociado a una persona y no puede faltar esa relación porque parte de sus datos los tiene la persona. Y lo mismo pasaría con el empleado. ¿Ven? Parte de los datos del empleado están en persona. Entonces, sí o sí, yo necesito relacionar el empleado con la persona y el cliente con la persona. Si nosotros trabajamos la relación así, y debe ser así siempre, el supertipo, subtipo, se relaciona de esta manera en las tablas, yo estoy simulando, entre comillas, simulando la herencia. Esta opción de mapeo, de alguna manera, le gusta a mucha gente porque sigo ahorrando los atributos que de otra manera los tendría que
repetir, que vendría a ser la siguiente opción que dice, eliminamos la herencia eliminando el padre. ¿Cómo sería eliminar la herencia eliminando el padre? Sería que todos los atributos de persona se redistribuyen, o sea, van a cliente, van a empleado y esto desaparece. Esa sería la segunda opción de mapeo, donde nosotros hablamos de eliminar el padre. Entonces, repetimos todos los atributos que estaban en persona, en cliente y en empleado. Entonces, hay quienes dicen, yo estoy desperdiciando mucho espacio de almacenamiento y demás, y no me gusta esta opción de eliminar el padre, prefiero la de la simulación. Perfecto, tengamos en cuenta que la de la simulación, la desventaja que tiene, es que para recuperar una fila de clientes, yo sí o sí tengo que hacer un join con persona, porque parte de sus datos están en persona. Entonces, cuando yo hago esta simulación, yo tengo permanentemente que hacer join entre tablas. Mientras que cuando yo elijo la opción de eliminar el padre, yo no tengo que hacer join porque todos los datos de cliente los tengo juntos en la misma tabla cliente. Lo que ustedes tienen que analizar es, para cada caso, qué es lo que les conviene. Si la base de datos que están usando es más eficiente con tablas grandes que con join, o al revés, el tamaño que va a tener la tabla, el crecimiento que va a tener la tabla, todas esas cosas son las que se tienen en cuenta a la hora de decidir cuál opción de mapeo es la mejor. Y finalmente, la que vengo haciéndome la tonta porque no me gusta, pero ni un poquito, es utilizar esta opción de mapeo que se llama eliminar los hijos, donde lo que yo estoy haciendo es quedarme con una sola tabla persona, ¿sí? Una sola tabla persona y desaparecer todos los atributos, o sea, desaparecer esta tabla y esta tabla. Entonces pongo todos los atributos en persona y agrego una columna que sea tipo de persona y ahí controlo si es cliente o es empleado. ¿Por qué no me gusta? No me gusta porque rompe absolutamente la cohesión. Estoy agarrando y mezclando dos conceptos diferentes que en el dominio del problema tienen responsabilidades diferentes y son diferentes y lo estoy poniendo ahí sin contar todo el desperdicio de almacenamiento de todas las características que tiene un cliente que no tiene un empleado y viceversa. Pero bueno, el Hibernate lo soporta, no solo lo soporta, sino que por defecto, si vos no le decís lo contrario, hace esta. Así que también un poco les explico como una alerta de que traten de no inculcar esta opción de mapeo de herencia, porque la verdad que la cohesión que tiene esa solución es bastante mala. Bien, gente, dicho esto, y que ya hemos visto toda la teoría que necesitábamos ver para poder mapear, si ustedes no tienen ninguna duda, les diría que es el momento para que nos pongamos a trabajar. Ahí tienen el ejercicio de la policía caminera, que es el que ustedes tienen en su poder, y entonces ahora yo les voy a dar una media horita de tiempo para que ustedes hagan el mapeo de este modelo de dominio que está hecho con un diagrama de clase, que hagan el mapeo a una base de datos relacional utilizando un DER. Entonces recuerden cuáles eran los pasos que teníamos que analizar y armamos el DER y dentro de media hora nos encontramos acá y exactamente, y me lo muestran, le sacan una fotito, no sé, de alguna manera se las arreglan para mostrármelo, ¿les parece? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de que silenciemos los micrófonos y nos pongamos a trabajar? Bueno, perfecto, entonces 12 menos cuarto nos encontramos acá, ¿sí? Son 11 y cuarto, 30 minutos, 12 menos cuarto. Las dos reglas son la regla de integridad relacional, que es la que tiene que ver con la clave primaria,
que no tiene que aceptar nulos, debe existir, debe ser mínima, claro. Y la otra regla que es la de integridad referencial, que es la de las claves ajenas, que dice que una clave ajena, además de no aceptar nulos, debe ser clave primaria en la tabla con la que nos queremos relacionar. En 30 minutos nos encontramos entonces. Hola, acá estoy de vuelta. Perdón la demora, estaba con mi jefe. No recibió el link de invitación y quedó afuera. Me pregunta si esta ya se repite el 16. Esta se repite, pero no el 16. El 16 va a haber una de Java nivel 1. Nosotros le hemos subido al repositorio en la carpetita de clínicas una PPT que tiene todas las clínicas, tiene un esquema de correlatividades, de qué clínicas tienen que hacer para poder hacer las otras clínicas, y tiene fechas en las cuales se van a dictar las clínicas, como para que ustedes se guíen y tengan un poco más de tiempo para poder planificarse. Este viernes 16, Joaquín da una clínica de Java nivel 1. Y después, bueno, la semana siguiente están las clínicas de continuidad de esta clínica, con Workbench, para trabajar base de datos con Workbench. Y no me acuerdo las otras, pero está la PPT ahí en el repositorio. A ver si quieren, me fijo, la tengo por acá. En marzo está la clínica de MySQL con Workbench el 20 y el 23. Y en abril, sí, por ahora no se va a repetir la de mapeo. Ah, sí, el 24 de abril. El 24 de abril se repite la de mapeo, o sea, la de hoy, como para que le digas a la persona que quedó afuera. Lo de los audios los van a tener que canalizar por el ministerio, porque entiendo que se están grabando, yo estoy viendo ahí que se están grabando. Lo que no tengo claro es qué destino quieren ellos darle a los videos, si los van a poner a disposición, si no. Como estas actividades están pensadas fundamentalmente para trabajar la interacción con ustedes durante la clínica, es como que a nosotros nos parecía que no tenía mucho sentido, pero si a ustedes les parece que los audios les van a servir, deberían pedírselo a la gente del ministerio, porque ellos son los que tienen los permisos de grabación y son ellos los que los graban, así que ellos son los que los van a tener a disposición. En el repositorio de 111.000, ahora se los copio al link de nuevo como para que lo tengan, 111.000 programadores, el repositorio de GitHub. Yo ahora les comparto la pantalla para que ustedes lo vean y después les pego el link ahí también. Bueno, ven acá, dentro de repositorios, ¿están viendo el repositorio? Ahora en pantalla, a ver, claro, exactamente. Bueno, ven que ahí dice repositorios 13, el primero, porque es el que estamos usando más y modificando más ahora, que se llama Clínicas para Instructores. Ustedes hacen un clic ahí y entran. Ahí van a ver y que está el caso de infracciones que les mandaron, está la clínica didáctica de objetos, la clínica de principios de diseño y paradigma, ¿sí? Y está esta que dice 111.000 clínicas para instructores,
Esta PPT es la que tiene el detalle de todas las clínicas que están definidas para dar y la planificación hasta abril de las clínicas que se van a dar. Así que si bajan de acá, ahí tienen la información, y acá mismo vamos a subir la PPT de la clínica de hoy también, que quiero arreglarle algunas cositas y ya se las vamos a subir acá también para que la tengan, ¿está? En este repositorio. Que de paso, por las dudas, el link para que entren directo ahí al lugar donde les mostraba recién. Bueno, cuéntenme cómo les ha ido con el mapeo. ¿Han sacado alguna fotito para mostrarme? ¿Cómo anduvo la cosa? A ver, ¿me muestra alguno lo que trabajó o me cuenta por el chat? ¿Se acuerdan lo que teníamos que mapear? A ver si alcanzo a ver. Ay, no, está muy lejos eso. A ver, para. Vamos a ver si podemos agrandar la vista. A ver, algo estoy viendo ahí. Modelo, vehículo, licencia. ¿Podés moverlo un poquito, César? ¿El resto lo está viendo? Conductor, organismo. Bien. No, no lo ven. Ah, qué momento. Bueno. Qué momento. ¿Podés compartir tu pantalla? Ah, es que si compartís tu pantalla, no sé, no lo vas a poder ver. No. No. Lo que sí puedes poner es el audio y contarles a los demás lo que hiciste. Yo saco mi audio. Bien, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Lo que yo hice fue las clases, separarlas y hacer el organigrama para lo que son las tablas relacionales, en las cuales pude poner la cardinalidad y la opcionalidad, como estaba enseñando acá Judith antes. Es una lástima que no lo puedan ver, pero no sé si está bien hecho, pero por lo menos lo intentamos. Por ejemplo, conductor, le agregué una primary key, que es conductor, viene de apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento y sexo. Y tiene una relación de uno a muchos con licencia, que también le puse una clave primaria, code conductor, con la fecha de vencimiento, número, y le agregué, acá, le agregué una foreign key, sería un código de organización, de organismo, perdón, que hace referencia con la tabla organismo, a la cual le agregas otra vez el código organismo, nombre, y ahí también le agregas un foreign key con localidad que se va anidando con la tabla de localidad, que tiene también un primary key de colocalidad. Se hace muy complicado explicarlo así en palabras. Pero la idea la entendiste. Te hago una pregunta. En la tabla licencia, ¿qué pusiste de clave primaria? En la tabla de licencia puse code, creé un campo que es code conductor, code licencia. Ah, ok, porque habías dicho conductor y No, eso es lo que me había quedado la duda. no, un Perfecto. code licencia. Perfecto. Sí, uno Bueno, nuevo que sí. ven, gracias César. Ven que No, lo que César ha estado haciendo, yo ahora les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el modelo de dominio sobre el que ustedes han partido, digamos, el modelo de dominio que había que mapear. Digamos, César hizo el algoritmo, el mecanismo de analizar en cada tabla si nosotros necesitábamos o no un identificador. Es importante también tener en cuenta que mucha gente ya directamente por criterio le va agregando un identificador señal a todas las tablas. Se pueden usar claves primarias alternativas. Sí se pueden usar, por supuesto,
normalmente uno tiene un ID, que es la clave primaria principal, que es con la que hace los join, y después puede hacer inclusive índices por claves primarias alternativas, por supuesto. Pero, por ejemplo, veamos el caso del conductor. ¿Se puede usar el DNI como ID? La respuesta es sí. El conductor, en este caso, tiene un atributo que puede ser utilizado como clave identificadora, que sería el DNI, porque es un número, porque se supone que no se repite, porque no debería aceptar nulos, porque desde el dominio del problema es un atributo que no debería faltar, no va a tener cambio en el tiempo, entonces eso es la única, digamos, porque ya todo lo demás se puede cambiar el nombre, se puede cambiar el sexo, se puede cambiar el domicilio, lo único que se puede cambiar por ahora es el DNI. Así que sería un candidato para trabajarlo como ID, en ese caso al DNI. Lo que les comentaba recién es que algunos diseñadores de base de datos, por una cuestión de performance y de consistencia y demás, suelen poner directamente en todas las tablas un ID que lo definen como un auto incremental de la base de datos, un tipo serial. Entonces, de esa manera se garantizan seguro la identidad de las filas de la tabla. Pero tengamos cuidado con el tema de no controlar las reglas de negocio, porque supongamos que yo le pongo un ID de conductor o un code conductor, como hizo César, ¿sí? Que está perfecto. Pero deberíamos controlar lo mismo en el software, que cuando vamos a guardar un objeto conductor nuevo, que después vamos a hacer persistente en la base de datos, no haya ya un conductor con el mismo DNI. Porque si no, corremos el riesgo de que tenemos varias veces el mismo conductor guardado en la base de datos en lugares distintos porque tiene ID diferentes. No sé si me explico lo que les estoy intentando ilustrar, digamos. Tenemos que tener cuidado con esa situación cuando nosotros diseñamos bases de datos utilizando los seriales como claves primarias. ¿Está bien? Entonces, siempre tenemos que tener en mente el tema de las reglas de negocio y no olvidarnos que si la regla de negocio dice que no puede haber un conductor, más de un conductor con el mismo DNI, eso lo sigamos respetando, por más que la clave primaria sea el ID de conductor. ¿Está bien? Eso, claramente un ID de conductor es más fácil de manipular que un DNI. Entonces, por eso, muchas veces los diseñadores lo plantean en esos términos. Exactamente, Jorge. Esa falta de control de consistencia es lo que ha llevado a que tengamos ese problema cuando trabajamos con estos identificadores como claves primarias. Exactamente. Por eso yo no la critico como decisión de diseño siempre y cuando tengamos este cuidado, digamos, ¿no? En el caso de conductor, estamos hablando de algo que tiene un atributo que podría funcionar como clave primaria, pero si, por ejemplo, nos retrotraemos a las películas y decimos, la película, miro los atributos y la verdad que no tiene ninguno que estuviera piola como clave primaria, le agrego una ID de película, yo le agrego una ID de película, pero no debería dejar de controlar que no voy a dar de alta 2 veces la misma película, y eso se hace controlando la consistencia contra el nombre de la película. Entonces, por eso les digo que tenemos que ser cuidadosos con las reglas de negocio cuando mapeamos, y no dejar de validar las reglas de negocio, que las venimos validando funcionalmente, digamos, en el software, cuando todavía son objetos y todavía no tienen, digamos, un ID. Entonces eso es lo que tendríamos que cuidar. Bien, acá, digamos, tenemos, fíjense, los casos de mapeo distintos que se pueden dar de relaciones de asociación, como para repasarlas. Digamos, yo acá tengo el conductor con la licencia, que lo explicó César recién, donde yo tengo la clave, tengo el puntero de conductor a licencia acá, y cuando voy a hacer el mapeo, resulta que la clave ajena termina en licencia, digamos.
es licencia el que tiene el código de conductor como clave ajena, o sea que acá de alguna manera lo dimos vuelta, digamos, dimos vuelta a la relación. Acá, entre licencia y organismo emisor, cuando yo digo una licencia tiene un organismo emisor, yo tengo el puntero acá, pero después el organismo emisor puede tener muchas licencias otorgadas para el otro lado, digamos. Acá estamos viendo que la relación, este punterito, queda la clave ajena acá, en licencia, porque este es el lado del 1. Entonces la licencia tiene como clave ajena el organismo emisor. Ese sería el segundo caso de mapeo de asociación. Y el tercer caso de mapeo de asociación se daría si tuviera una relación muchos a muchos. A ver, vamos a ver la solución propuesta. Y entonces trabajamos directamente sobre la solución propuesta. Fíjense. Acá tenemos, se me fue. Ahí está. Acá tenemos la propuesta de DER que preparamos nosotros, ¿ven? Y en este caso, digamos, tenemos la misma cantidad de tablas que de clases. No ha aparecido ninguna clase, ninguna tabla asociativa. No sé si a ustedes les apareció alguna, pero se supone que no. Digamos que tenemos la misma cantidad en este caso, tenemos la misma cantidad de clases que de tablas, porque no ha habido necesidad de que aparezca ninguna. ¿Tienes alguna, María? ¿En dónde? No. Estamos de acuerdo, perfecto. No ha habido necesidad de mapear relaciones muchos a muchos, que son las que generan las cuestiones las tablas asociativas. Y la otra cosa que en algún momento discutimos en la clínica anterior, que es la clínica de principio orientado a objetos, de principio de diseño y paradigma, es que algunos podrían haber planteado entre conductor y autoridad de constatación una herencia, que a veces eso suele pasar, digamos. Si alguno de ustedes en el modelo original hubiera planteado una cosa así, que en su momento en la otra clínica discutimos, que no la pusimos porque no entendíamos que hubiera comportamiento que se pudiera rehusar, que valga la pena y justifique la relación. No obstante ello, conceptualmente no está mal decir que un conductor es una persona o que una autoridad de constatación es una persona, y alguien podría haber planteado en su solución una herencia de este tipo. Entonces, si ese fuera el caso, ahí tendríamos una situación de mapeo de herencia, donde, si recordamos los 3 casos de mapeo de herencia, tenemos que mapear la herencia simulando, que sería esto que están viendo ustedes acá, ¿ven? Yo armaría persona, autoridad de constatación y conductor, el PK sería el DNI, en la tabla persona, y ahí necesitaría un ID de conductor y un ID de autoridad de constatación, y de esa manera haríamos el vínculo, donde ven que es una relación supertipo-subtipo, una persona o es un conductor o es una autoridad de constatación, y la clave ajena se pone del lado de los subtipos, digamos, en este caso conductor o autoridad de constatación. Y de esa manera haríamos el vínculo, ¿está? ¿Cómo sería eliminando el padre? Y sería la solución que tenemos nosotros ahora. La solución sería, en nuestra tabla, tener conductor y autoridad de constatación y no hay ningún vínculo, digamos. Esta es la solución que nosotros deberíamos hacer acá, eliminando la herencia en el caso que la tuviéramos en el modelo de dominio. Y el eliminando los hijos, que me resisto, me voy a seguir resistiendo, sería en nuestro DER tener una sola tabla acá que se llame persona y establecer los vínculos redundantes, digamos, y los atributos agregando una columna que sea tipo de persona
para saber si es un conductor o una autoridad de constatación, y esa sería la forma de resolución de la herencia en estos casos. ¿Está? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá de esto? Antes que pasemos a otra cosa. Les voy a poner un poquito más la solución, que esta solución la van a tener que tener disponible, así que se las vamos a acercar para la clínica la próxima clínica, la que va a dar Joaquín la semana que viene de Workbench. Quiero que lo observen y que me digan si hay alguna diferencia, alguna cosa que no estén de acuerdo, alguna cosa que hayan planteado diferente a la solución propuesta que está acá. La dejo un momentito y después pasamos a discutir algunas otras cositas que nos han quedado pendientes. ¿Tuvieron alguna dificultad con el ejercicio, hacerlo, alguna duda? No, no hay ninguna muchos a muchos en este caso, Ignacio. No. Y sí, provocaría redundancia, provocaría problemas de cohesión, provocaría desperdicio de espacio de almacenamiento cuando no es un conductor o no es una autoridad. Claro, entre acta e infracción, digamos, si no estuviera el detalle de transacción, acuérdense que infracción es la infracción del acta, no es el conjunto de todas las infracciones posibles, que es el tipo de infracción. Entonces, desde el dominio del problema hace falta la infracción. Por eso es que ya está como el muchos a muchos puesto ahí, digamos. Claro, exactamente. Ese es el tema. Infracción puede no hacer referencia a un vehículo. Lo que pasa es que infracción no hace directamente referencia a un vehículo porque lo hace el acta de infracción. Entonces, a ver, ahí hay un error, lo estoy viendo yo ahora, en el modelo de dominio, el vehículo se relaciona con el acta de constatación, yo me equivoqué ahí. ¿Ven? Esta relación está mal hecha, esta relación hay que cambiarla, ya la voy a arreglar, porque es el acta la que se relaciona con el vehículo. Ustedes acuérdense que el acta es la que agrupa un conjunto de infracciones. Entonces, esta relación está hecha así, va entre vehículo y acta de constatación. Y si ustedes la ven en el dominio, acta de constatación con vehículo, ¿sí? Vehículo tendría que estar asociado sí, a un acta de constatación o a ninguna, porque puede ser que el vehículo no tenga, aunque en este dominio si no le vamos a labrar un acta, capaz que no lo registramos al vehículo, así que sería válido que fuera a uno, ¿sí? Al menos, sí, eso seguro. El acta tiene que tener asociado un vehículo, pero al revés, podemos decir, seguro que no vamos a cargar todos los vehículos del universo, sino que lo vamos a cargar por primera vez si le vamos a asociar un acta. Así que en ese caso la relación tendría que ser a uno acá, en vez de a muchos, que es el tema de la regla de negocio. A ver si tengo, bueno, no me voy a poner a ver, acá está. Lo tengo a mano, miren, lo vamos a cambiar juntos. Lo vamos a cambiar juntos. Esta la vamos a borrar porque está mal. ¿Está? Esta herramienta que estoy usando yo para modelar es el Enterprise Architect, que es la misma que uso para modelar todos los diagramas de UML. Bueno, entonces ahí vamos a plantear la relación, digamos. Ven que acá me está diciendo que el papá es el acta de constatación y el vehículo es el hijo, como para plantear ahí. Entonces, un acta de constatación tiene que estar asociado a un vehículo, sí o sí.
Y por otro lado, el vehículo puede tener 0 o muchas actas de constatación. Ese sería el vínculo que nosotros estamos estableciendo. ¿Bien? No, porque una licencia, ¿no se ve lo que estoy haciendo? Ah, ahora lo comparto, Valeria, gracias por avisarme. Le contesto a Diego, una licencia pertenece a un único conductor. Un conductor puede tener muchas licencias, pero una licencia es personal, es como un DNI, digamos, no puede pertenecer a más de un conductor. Voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo, así ustedes me acompañen a mí mientras estoy arreglando el errorcito. ¿Ven? Quedó así, digamos. Tengo la relación acá, no sé si ahora ustedes la están viendo. Tengo un vehículo, puede tener muchas actas. Ah, habíamos dicho que íbamos a decir por lo menos una, si no, no le cargábamos los datos al vehículo. Acabamos de decidir eso, así que lo vamos a hacer en eso. Acá le vamos a poner una relación 1 a muchos, y acá una relación a 1. Ahí está. Entonces así quedaría, ¿ven? Un vehículo puede tener muchas actas de constatación porque cometió más de una infracción en el tiempo, pero por lo menos una, porque estamos diciendo que vamos a cargar los datos del vehículo en el momento que comete la primera infracción. Y al revés, el acta de constatación está asociada a un vehículo, solamente a un vehículo, y no puede faltar. Eso, digamos, se hace, acá tengo abierto el modelo de dominio. A ver, espérense. Modelo de dominio. Acá, este. ¿Ven? Acá tengo el modelo de dominio original y acá está la relación entre acta de constatación y vehículo. Esa es la relación que estamos mapeando acá. ¿Está? Entonces, bueno, ahora voy a ocultarle todos los labels. Y lo pego en la PPT. Ahí, en vivo. La copiamos y nos vamos a la PPT y la pegamos. Ahora se los comparto de nuevo con el error arregladito. Ahí vamos. Les comparto la PPT arreglada. ¿Me confirman, por favor, que la ven? Perfecto. Bueno, ahora sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Quedó claro lo de la licencia y el conductor, Diego? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas nos habían quedado pendientes que yo quería charlar con ustedes? Me voy a volver a este dibujito que está acá. Cuando nosotros hacemos este proceso de mapeo, ¿está bien? Que este mecanismo o este procedimiento que hemos estado explicando nosotros es para que nosotros lo podamos entender, que ese es el mecanismo que hace, por ejemplo, el Ivernet, ¿está bien? Este cuadrito amarillo que está acá que dice mapeo.
Pero después, cuando nosotros queremos que esto funcione en el software, no lo vamos a hacer a mano nosotros a este mapeo. Nosotros ahora lo hacemos a mano porque estamos, digamos, explicando el mecanismo. Lo que tenemos que hacer después es establecer, crear los archivos de mapeo por una única vez, y tenemos que asignarle responsabilidades a las clases de nuestro diseño para que hagan este trabajo. En este caso nosotros eso lo hacemos utilizando una herramienta que se llama Hibernate. No es la única que hay, pero es una herramienta free que está muy, muy, muy bien ensamblada con el Java, entonces por eso utilizamos esa herramienta. Bien. Hay algunas decisiones de diseño que a nosotros nos quedaron colgadas, que yo les pregunté a ustedes y les dije, piensen qué vamos a hacer con esto. Bueno, llegó el momento de que me contesten. Primera cosa, cuando ustedes crean todos esos ID que crean, o todos los códigos que creó César, en las tablas, para que funcionen como atributos identificadores, ¿qué hacen con esos atributos identificadores? ¿Se vuelven a la clase y los agregan en las clases? Esa era mi pregunta de hace un rato que les dije vayan pensando. No, dice César. ¿Qué dicen los demás? No, dice Valeria. Muy bien, Valeria. Muy bien, César. ¿Hay alguien que piense que sí? ¿Habría que agregarlo en la clase? Bien, ahora viene mi pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no agregarlos en la clase? ¿Qué es lo que nos estaría pasando si lo agregamos? Claramente sería más fácil para nosotros hacerlo. Son distintos paradigmas. ¿Y qué le pasaría al paradigma de objetos si hacemos eso? Sí, son distintos tipos de paradigmas, exactamente. Hay una cuestión que nosotros estaríamos rompiendo si nosotros agregamos el ID en la clase, que es nada más ni nada menos que el encapsulamiento. Ustedes recuerden que en el paradigma de objetos, los objetos están encapsulados y que nosotros accedemos al estado del objeto, es decir, al valor de los atributos, accedemos a través del comportamiento público, que es la única parte que es visible para nosotros de los objetos, sus métodos públicos. Entonces, si queremos acceder al valor de los atributos, lo tenemos que hacer a través de algún comportamiento que me permita a mí conocer el valor de los atributos. Si yo voy y pongo la clave primaria adentro, estoy rompiendo y estoy haciendo algo que para el mundo de los objetos no es necesario, porque la identidad del objeto se logra por el lugar que ocupa en el tiempo y en el espacio. Entonces, nosotros no necesitamos volvernos para atrás y agregarlo, de la misma manera que no necesitamos que las tablas asociativas que creamos por una cuestión de muchos a muchos, nosotros las volvamos a crear como clases en el modelo de dominio. Porque esas tablas asociativas, lo único que tienen son claves primarias que funcionan como claves ajenas porque no las podemos poner en las tablas originales. Entonces, eso es un problema de las bases de datos, no es un problema de los objetos y las clases. Entonces, esas tablas asociativas quedan en el mundo relacional y no se vuelven para atrás. Pero tengamos cuidado con eso, porque si de repente cuando hacemos la asociación nos damos cuenta que hay algún atributo que no es la clave ajena únicamente, que es un atributo de dominio, de información propia, ojo con eso, porque eso quiere decir que cuando modelamos en el dominio nos equivocamos y entonces hicimos algo mal. De lo contrario, las tablas asociativas no tienen que
aparecer en nuestro modelo de clases. Estas son las cosas que tenemos que tener claras. Ahora, volviendo a lo de las claves primarias, cuando yo hago este mapeo, que les cuento, digamos, el proceso de transformar objetitos para poder guardarlos en filas de una tabla, de una base de datos relacional, ese proceso se llama desmaterialización. Y se le llama así porque como los objetos tienen comportamiento, son elementos activos. Como las tablas no lo tienen, son elementos pasivos. Entonces, el proceso de transformar un objeto en una fila de una tabla se llama desmaterializar. Y el proceso inverso, que es tomar una fila de una tabla y llevarla a objeto en memoria, se llama materialización. Entonces, el proceso de desmaterializar y materializar tiene que resolver cómo van a hacer ustedes para establecer un vínculo entre que este objetito, supongamos este objetito ítem, está guardado en este lugar de la tabla ítem. Porque si no, corremos el riesgo de que cuando lo vamos a desmaterializar, lo desmaterialicemos en otro lugar diferente cada vez y tengamos un problema de consistencia en la base de datos. No sé si me explico a lo que me estoy refiriendo. Sería importante que me dijeran que sí o si hay algo que tenemos que volver a ver. Porque la primera vez que vamos a materializar un objeto, da lo mismo que lo insertemos en cualquier lugar de la tabla de la base de datos. Bueno, muchas gracias. Ahora, si lo que yo hice fue localizar una fila, materializar ese objeto, supongamos en una función de modificación de ítems de producto, lo levanto a memoria como objeto, le cambio algún valor de algún atributo y después lo tengo que volver a guardar, esa desmaterialización se tiene que hacer exactamente en la misma fila donde estaba antes. Entonces, si yo el ID no lo pongo en la clase, que está bien que no lo hagan, en la problemática de mapeo tengo que resolver quién va a guardar ese ID y quién va a hacer ese vínculo, quién va a funcionar como proxy, como intermediario, para hacer el vínculo entre el ID de la tabla y el puntero del objeto en memoria, para después hacer ese macheo y que ese objeto se vuelva a guardar exactamente en el mismo lugar donde está. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no lo hagamos, que no pongamos el ID dentro de la clase, no alcanza para resolver el problema. Tenemos que entender que eso no va a estar adentro de la clase, pero que tiene que estar en algún lado, porque si no lo mantenemos en algún lado, perdemos esa referencia y vamos a tener este problema de consistencia, de desmaterializar en lugares diferentes el mismo objeto. Y como el ID es incremental y serial y lo controla la base de datos, a la base de datos no le va a dar problema, pero a nosotros a nivel de negocio sí nos va a dar problema porque vamos a tener un problema grave de consistencia. Exactamente. Se duplicaría. Y entonces ahí tendríamos un problema de consistencia en la base de datos. Exactamente. Si no guardamos la referencia y la perdemos, tenemos ese problema de duplicación. Estas son las cosas que van a ver después con Joaquín, cómo se mapean y cómo se resuelven y cómo se programan en Java y en Hibernate para que no tengamos este problema cuando trabajamos las referencias, siempre cuidando que cada paradigma tiene sus particularidades y no perder los principios que sustentan cada paradigma. Exactamente. El Hibernate es el que resuelve ese problema. Bueno, gente, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna cosa que quieran que repasemos? ¿Algo que...? Bien, les voy a buscar ahora el link para la encuesta de evaluación para que me aprovechen estos minutitos y completen la encuesta, como les pedimos siempre, ¿sí?
y entiendo que estaríamos terminando la tarea. Salvo que alguno quiera consultar algo más, les pido que completen la encuesta y nos estamos despidiendo hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, gracias a todos y... Sí, por supuesto, lo pongo. Sí, sí. Lo pongo. Acá está. Vamos al del final, digamos, al de... Ese es el DER de nuestro trabajo de hoy. Gracias, César. Muchas gracias a todos. Ahí les dejo si quieren un ratito, no hay problema. Igualmente, después se los vamos a acercar, porque para la otra clínica lo tienen que tener, así que se los vamos a mandar seguramente. Claro, bueno, la idea es esta, es darles una mirada desde la programación y desde el problema que nosotros estábamos construyendo. Así es que esa es un poco la idea. Bueno, muchas gracias, Sergio. Les dejo, como les decía, un rato si quieren la solución y bueno, hasta cualquier momentito que nos estamos viendo, ¿sí? Chau, chau.